Las 17:04 de una tarde de invierno gris plomo. El puente de acero que une Point Pleasant con la orilla de Ohio emite un crujido seco, fino, parecido al sonido de un hueso al partirse, y de inmediato toda la estructura se quiebra hacia el agua negra. Más de 30 vehículos atrapados en la hora de compras navideñas son lanzados de golpe al vacío. Faros, guirnaldas, bocinas, gritos humanos, todo es tragado en cuestión de segundos. Cuando la superficie del río se cierra, solo quedan algunas burbujas de aire explotando en silencio, como si nunca hubiera habido nadie allí. En el instante exacto en que el cuerpo del puente se rompe, varios testigos en la orilla aseguran haber visto una sombra gigantesca saltar fuera de la niebla sobre el agua. Abre unas alas largas, cuyos bordes se tiñen de rojo oscuro bajo la luz de sodio, y se lanza hacia el bloque de vehículos que se hunde. Algunos dicen haber visto con claridad un brazo humano alzarse en un gesto desesperado, atrapado por unas garras negras que lo aferran, lo arrancan del interior del coche destrozado y lo levantan en el aire. Esa sombra se lleva el cuerpo que aún se agita, asciende a gran velocidad y se pierde en la niebla, justo antes de que los últimos restos del puente caigan con estruendo. El cadáver de esa víctima nunca apareció. En las semanas previas a la tragedia, cada noche alguien volvía a casa con la misma pesadilla despierta. Conducir por una zona pantanosa y oscura, oír de repente un batir de alas pesado sobre el techo del coche, mirar de reojo al retrovisor y ver dos puntos rojos pegados al cristal trasero, como dos brasas recién sacadas del fuego. Una familia relató la imagen de un niño paralizado junto a la ventana. En el patio trasero, algo casi tan alto como un poste de luz, de cuerpo gris y sin cabeza visible, con dos ojos rojos, brillando en medio del pecho, aferrado a la pared de la casa antes de salir disparado hacia el cielo cuando los adultos encendieron la luz. En Point Pleasant, muchos susurran que el Silver Bridge no cayó solo por culpa del metal fatigado. Durante los 13 meses anteriores al 15 de diciembre de 1967, la ciudad vivió con la misma figura repitiéndose en cada testimonio. Una criatura alta, con alas oscuras bordeadas de rojo, ojos rojos intensos como arrancados de la propia noche, persiguiendo coches en carreteras desiertas, posada en tejados, escondida en el antiguo complejo industrial de TNT abandonado. La prensa y los habitantes acabaron dándole un nombre corto, incómodo y persistente: Mothman. El contenido que sigue puede provocar una sensación de inquietud prolongada. El espectador debería pensarlo bien antes de continuar. Bienvenidos a Don Oscuro. Suscríbanse al canal para no perderse el resto de esta historia. Point Pleasant, el TNT Area y el primer encuentro. Point Pleasant era, en apariencia, un lugar común en el mapa de Estados Unidos. Una pequeña ciudad al borde del río Ohio, casas bajas, comercios modestos, un puente que conectaba dos orillas y una rutina que casi nunca ofrecía sorpresas. Las calles principales se organizaban alrededor de iglesias, gasolineras y supermercados de barrio. Durante el día, el tráfico era tranquilo y predecible. Camiones, coches que iban y venían de las fábricas, niños con mochilas cruzando pasos de cebra descoloridos. En los márgenes, sin embargo, el paisaje cambiaba. Más allá de las últimas casas, el asfalto se estiraba hacia una zona que los vecinos llamaban simplemente el área de TNT. El TNT Area era el resto silencioso de otra época. Durante la Segunda Guerra Mundial, allí se habían levantado instalaciones para fabricar y almacenar explosivos. Depósitos de hormigón, pasillos semienterrados, estructuras huecas que ahora se desmoronaban lentamente. Los años transformaron aquel cinturón industrial en una sucesión de colinas artificiales, estanques estancados y bloques de cemento cubiertos de musgo. Árboles jóvenes habían crecido donde antes había vagones y tuberías, y el viento cruzaba los corredores vacíos con un silbido hueco. De día, algunos cazadores y curiosos se aventuraban entre las antiguas estructuras, buscando atajos o simplemente un poco de silencio. De noche, en cambio, el TNT Area se convertía en un espacio que casi nadie quería nombrar. Los jóvenes de Point Pleasant lo usaban como refugio improvisado. Subían a los coches, salían de la ciudad, apagaban las luces en ciertos tramos de carretera, ponían la radio demasiado alta y se detenían frente a edificios donde las ventanas ya no tenían cristal. Se contaban historias. Había quien hablaba de animales deformes por los químicos filtrados al suelo y al agua. Otros mencionaban luces extrañas sobre los depósitos, figuras que cruzaban la carretera demasiado rápido para ser personas. En noviembre de 1966, estas historias dejaron de ser patrimonio exclusivo de las noches de borrachera. El 15 de noviembre, dos parejas jóvenes condujeron hacia el TNT Area y regresaron con un relato que no encajaba en ninguna broma. Linda y Roger Scarberry y sus amigos Mary y Steve Mayette circulaban en un coche viejo por una de las carreteras que bordeaban las instalaciones abandonadas.
La noche estaba despejada, el frío obligaba a subir las ventanillas y la única luz constante venía de los faros del vehículo. A ambos lados de la carretera, los depósitos de hormigón se alzaban como búnkeres a medio enterrar. La pintura se había caído, las puertas metálicas colgaban torcidas y la hierba crecía entre las grietas del asfalto. Cuando el camión se aproximó, la figura se irguió, abrió unas alas tan largas que casi rozaron los bordes de la carretera y levantó el vuelo sin esfuerzo visible. El hombre recordó una sensación específica. No escuchó el típico batir de alas de un ave grande. Solo notó que el aire dentro de la cabina se volvió más pesado, como si algo hubiera empujado contra el vehículo desde fuera. Una pareja de mediana edad que vivía cerca de una zona arbolada reportó otra escena. Afirmaron que, una noche, escucharon 2 impactos sordos sobre el tejado de su casa, seguidos de un raspado lento, como garras arrastrándose sobre tejas. El marido salió al porche con una linterna. No vio a nadie en el jardín, pero cuando levantó la vista hacia el tejado, captó fugazmente una silueta oscura que se despegaba de la cornisa y se perdía en la oscuridad. Durante una fracción de segundo, 2 puntos rojos quedaron suspendidos en el aire antes de desaparecer. En los límites de los bosques cercanos al río, un cazador aseguró haber visto algo aún más desconcertante. Estaba siguiendo huellas de ciervo cuando sintió que lo observaban desde arriba. Al alzar la vista, notó una figura plantada sobre la copa de un árbol, demasiado grande y demasiado inmóvil para ser un ave. El viento movía las ramas, pero el cuerpo de la criatura permanecía rígido, con las alas plegadas y los ojos rojos fijos en el suelo. El cazador retrocedió sin disparar. Declararía más tarde que no sintió miedo a ser atacado físicamente, sino la sensación precisa de estar siendo evaluado, medido, como si sus movimientos fueran registrados para un propósito desconocido. Las semejanzas entre los relatos comenzaron a llamar la atención. No se trataba solo de algo en el cielo o de un animal fuera de lugar. Los testigos, sin conexión entre sí, coincidían en ciertos detalles clave. La altura aparente de la criatura variaba poco entre testimonios. 2 metros, quizá algo más. La forma de las alas se describía como extensa, suficientemente grande como para proyectar una sombra ancha sobre el pavimento o las fachadas. Los ojos, siempre, regresaban al mismo tono rojo intenso. Algunos mencionaban un borde rojizo en las alas, visible cuando la criatura cruzaba bajo las farolas de sodio o la luz de los coches. No era un brillo uniforme, sino una línea irregular, como si el color estuviera incrustado en la textura misma de las plumas o de la piel. Las familias con niños pequeños empezaron a modificar rutinas sin admitirlo en voz alta. Se recogían antes del anochecer, apagaban las luces exteriores para no atraer nada hacia las ventanas y evitaban pasar cerca del TNT área salvo por obligación. En una casa cercana a la ribera del Hoyo, un niño se quedó petrificado frente a la ventana del salón. Siempre faltaba algo de información. La forma exacta de la cabeza, la textura real de la piel o las plumas, la manera en que se movían las articulaciones. Esa falta de precisión, lejos de debilitar la historia, la volvió más resistente. Cada testigo completaba los huecos con sus propios miedos, y el resultado general era una figura que se volvía más grande cuanto más se intentaba definirla. La prensa empezó a usar el nombre Mothman, una etiqueta breve y extrañamente adecuada. Evocaba un insecto nocturno, una presencia atraída por la luz que, sin embargo, parecía preferir la sombra. En la ciudad, el nombre se instaló sin discusión. Ya no se hablaba de la criatura o eso que algunos dicen haber visto, sino de Mothman, como si se tratara de un habitante adicional, invisible y peligroso. En las escuelas, algunos alumnos dibujaban figuras con alas y ojos rojos en los márgenes de sus cuadernos. Los profesores borraban las imágenes de las pizarras al final del día, pero el motivo reaparecía una y otra vez. En las iglesias, los sermones se volvieron más insistentes respecto al miedo y la fe. Sin mencionarlo directamente, varios líderes religiosos aludieron a signos y advertencias que preceden a las desgracias. En las reuniones familiares, se comenzó a trazar una línea invisible entre aquellos que afirmaban haber visto a Mothman y aquellos que se negaban a aceptar la existencia de algo así. La negación no siempre provenía del escepticismo. En muchos casos, era un mecanismo de defensa. La presencia de Mothman no se limitaba ya al TNT área. Los testimonios lo situaban en distintos puntos de la ciudad. Sobre tejados, cerca de caminos rurales, en las proximidades de puentes secundarios. Point Pleasant, poco a poco, dejó de percibirse a sí misma como una comunidad al borde del río. Pasó a ser el lugar donde algo, sea lo que fuese, había decidido observar a la gente desde una posición elevada, esperando el momento adecuado para intervenir o, al menos, para estar presente cuando algo se rompiera. El investigador, las señales extrañas y el clima previo al desastre en la acumulación de testimonios atrajo la atención de personas ajenas a Point Pleasant.
Entre ellas, periodistas, investigadores de fenómenos anómalos y curiosos que veían en la historia una oportunidad para documentar algo diferente. Uno de estos investigadores llegó a la ciudad con una idea clara: recoger versiones, comprobar fechas, comparar detalles y determinar si todo podía explicarse mediante errores de percepción, histeria colectiva o simples fraudes. Se alojó en un motel cercano a la carretera principal. Desde allí, organizó entrevistas con testigos, se reunió con policías y revisó recortes de prensa y notas informales que algunos vecinos habían guardado. Su enfoque era metódico. Cada relato se anotaba con la hora aproximada, el lugar exacto, las condiciones climáticas y la distancia estimada entre el testigo y la criatura. Pronto, el investigador se dio cuenta de que no estaba ante un solo tipo de experiencia. Había avistamientos fugaces a gran distancia, encuentros cercanos vinculados a coches y episodios más íntimos, como miradas a través de ventanas de casas particulares. En varias entrevistas, los testigos añadieron un matiz que no siempre aparecía en los informes oficiales. Antes de ver a Mothman, muchos decían haber sentido un cambio en el ambiente. Un silencio abrupto, una presión extraña en el pecho, una conciencia intensa de estar siendo observados. Algunos relataban sueños recurrentes después del encuentro. Sueños en los que las luces rojas aparecían detrás de puertas cerradas o en los que se escuchaba el ruido de algo pesado caminando sobre tejados, sin que nadie se atreviera a salir a mirar. El investigador, inicialmente escéptico, comenzó a notar un patrón distinto. No se trataba solo de una criatura descrita en términos físicos, sino de una presencia que parecía extenderse a la vida mental de los testigos. Mientras este trabajo de campo avanzaba, comenzaron a producirse otros incidentes. Llamadas telefónicas, por ejemplo, que no encajaban dentro de la rutina habitual de la ciudad. Algunos testigos afirmaron haber recibido llamadas de voces metálicas o distorsionadas. A veces, la línea devolvía ruidos extraños, interferencias o frases cortadas que parecían repetir palabras que los propios testigos habían dicho poco antes en conversaciones privadas. En otras ocasiones, alguien al otro lado de la línea parecía saber detalles específicos sobre los avistamientos, incluso antes de que se hicieran públicos. No siempre quedaban registros claros, pero la sensación general era la de una vigilancia discreta. El propio investigador recibió llamadas anónimas en horas intempestivas. Muchos las compartieron solo con familiares o amigos cercanos, conscientes de que sonaban aún más alarmantes que los avistamientos anteriores. Para quienes conocían la acumulación de historias, la idea de que Mothman frecuentara el puente tenía una resonancia particular. Un puente es, por definición, un punto de paso. Un lugar intermedio entre dos orillas, entre la seguridad y la caída. El investigador anotó estas observaciones, pero no pudo extraer conclusiones definitivas. La criatura, si es que existía como algo más que una construcción mental colectiva, no dejaba huellas ni patrones claros más allá de su predilección por lugares elevados y momentos de transición. Mientras tanto, el tejido social de Point Pleasant mostraba signos de tensión. Algunos vecinos comenzaron a evitar hablar del tema en público, temiendo que las historias atrajeran más atención no deseada. Otros, por el contrario, se aferraron al relato de Mothman como una explicación posible para una serie de desgracias personales o familiares. Accidentes laborales, enfermedades repentinas, problemas económicos. Todo podía interpretarse como pequeños anuncios de algo mayor por venir. El investigador, sin abandonar su cautela, no pudo evitar sentir que el caso se le escapaba de las manos. No se trataba solo de recopilar informes, sino de moverse dentro de una comunidad que empezaba a relacionar miedo, azar y fatalidad bajo una misma figura alada. En los últimos días antes del colapso del Silver Bridge, los testimonios se volvieron más fragmentarios, pero también más cargados. Se habló de Mothman visto en la niebla de la ribera, de sombras enormes proyectadas sobre el agua sin que hubiera ninguna fuente de luz comprensible. El 15 de diciembre de 1967 amaneció como un día más en el calendario oficial. Nada en los boletines meteorológicos ni en los informes de tráfico sugería que fuera a convertirse en una fecha fija en la memoria de Point Pleasant. En los cuadernos del investigador, sin embargo, las páginas anteriores ya acumulaban suficientes señales como para que la sensación de inminencia fuera difícil de ignorar. La ciudad estaba, sin saberlo, a horas de incorporar un nuevo elemento definitivo a la leyenda de Mothman. Una estructura de acero vencida sobre el río y decenas de vidas interrumpidas en un mismo punto de la tarde. El colapso del Silver Bridge, la investigación y la fijación de la leyenda la tarde del 15 de diciembre de 1967 transcurrió con normalidad visible. Las tiendas estaban llenas de compradores que buscaban regalos de última hora para Navidad. Las fábricas liberaban a los trabajadores al final de la jornada. El Silver Bridge soportaba el flujo habitual de vehículos. En los días siguientes, el sonido de sirenas y maquinaria pesada reemplazó al de los villancicos. Las autoridades levantaron barreras, desviaron el tráfico y comenzaron a estudiar los restos del puente.
Equipos de ingenieros y expertos en estructuras se desplazaron al lugar. Su tarea era analizar, pieza por pieza, qué había fallado y por qué. La investigación oficial determinó que un elemento clave, un eslabón de acero deteriorado por fatiga, había cedido de forma catastrófica. Ese fallo puntual desencadenó una reacción en cadena que el diseño original no pudo absorber. Los informes técnicos hablaron de tensiones, cargas, deformaciones y falta de inspecciones adecuadas. Ninguno de ellos mencionó criaturas aladas, ojos rojos ni presencia sobre el puente. En los despachos, el caso quedó clasificado como un desastre estructural. Un ejemplo trágico de lo que ocurre cuando el mantenimiento no acompaña al envejecimiento de las infraestructuras. Pero en las calles de Point Pleasant, la explicación no se detuvo allí. Para muchos habitantes, el colapso del Silver Bridge se incrustó de inmediato en el relato en el que Mothman ya jugaba un papel central. Personas que habían visto a la criatura en los meses anteriores reinterpretaron sus experiencias a la luz de lo ocurrido. La figura alada dejó de ser solo una amenaza difusa para adquirir una nueva función. La de presagio. Se multiplicaron los testimonios de avistamientos cerca del puente en las semanas previas al desastre. Algunos aseguraron haber visto a Mothman posado sobre las estructuras superiores, observando el tráfico con paciencia. Otros hablaron de encuentros en la ribera, donde la criatura parecía observar la corriente del río, como si estuviera midiendo algo que los humanos no podían percibir. Incluso quienes no habían visto nada antes del 15 de diciembre comenzaron a recordar luces, sombras o sensaciones extrañas al cruzar el puente en días previos. La memoria, sometida al impacto del desastre, reconstruía la cronología en torno a una figura ya instalada en el imaginario colectivo. El investigador que había seguido el caso permaneció en Point Pleasant durante un tiempo después del colapso. Recogió testimonios, revisó sus notas anteriores y trató de entender cómo un fenómeno inicialmente asociado a un área industrial abandonada se había fusionado con una tragedia concreta. El resultado fue un tejido complejo. Por un lado, estaban los datos duros. La fecha, la hora, el número de víctimas, el diagnóstico técnico del fallo estructural. Por otro, los relatos subjetivos. Sueños, llamadas extrañas, presencias percibidas, avistamientos alrededor del puente. Con el paso de los años, la ciudad tuvo que reconstruir no solo rutas de tráfico, sino también su propia imagen. Point Pleasant dejó de ser únicamente un punto en el mapa donde un puente se había derrumbado. Se convirtió en el epicentro de una historia en la que una criatura alada y un colapso de acero se habían entrelazado para siempre. En el centro de la localidad se levantó una estatua de Mothman. Una figura de metal con alas desplegadas, músculos marcados y ojos que, incluso siendo inertes, recordaban a los puntos rojos descritos por tantos testigos. A su alrededor se abrió un pequeño museo dedicado al fenómeno. En sus paredes se exhiben recortes de periódicos, fotografías de la época, testimonios escritos y objetos relacionados tanto con el puente como con la criatura. Cada año, visitantes de distintos lugares acuden a Point Pleasant para asistir a festivales dedicados a Mothman. Algunos lo hacen movidos por la curiosidad, otros por fascinación hacia lo inexplicable. Para las familias de las víctimas del Silver Bridge, la relación entre la tragedia y la criatura no es siempre cómoda. Algunos sienten que el énfasis en lo sobrenatural distrae de las causas técnicas y humanas del desastre. Otros, en cambio, encuentran en la leyenda una forma de dotar a la pérdida de un marco que trasciende lo puramente accidental. La historia de Mothman y el colapso del Silver Bridge quedó, así, dividida en dos capas. La primera, verificable, habla de estructura, fatiga del metal, errores humanos y límites de la ingeniería. La segunda, más difícil de demostrar, se construye con testimonios, símbolos y la necesidad humana de encontrar sentido en lo caótico. En el cruce de ambas capas se sitúa la imagen que hoy define a Point Pleasant. Una ciudad donde un puente cayó un día de diciembre y donde, según muchos, algo con alas y ojos rojos estuvo presente antes, durante y después del momento en que el acero se quebró. El resultado no es una respuesta clara, sino una pregunta en forma de figura alada sobre el río. Una pregunta que sigue abierta cada vez que alguien, al caer la tarde, mira hacia el cielo de Point Pleasant y se pregunta qué es lo que realmente observa la ciudad desde arriba.